Voy a presentar en primer lugar al doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, que es magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, siendo el más joven en la historia de su país en asumir esa responsabilidad. Catedrático en diversas universidades peruanas y en su escuela judicial, de la cual fue su director general. Integrante de las mesas directivas del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, las asociaciones peruanas de Derecho Administrativo y Derecho Procesal, así como de la Red Peruana de Docentes de Derecho Constitucional. Miembro de, entre otras entidades, la Asociación Mundial de Derecho Constitucional, la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Profesor visitante, conferencista invitado en el Instituto Max Planck, Alemania, las universidades de Bolonia y La Sapienza, Italia, así como en diversas universidades y centros de estudio de Europa, América Latina, Asia y África. Perito por la Comisión ante la Corte Interamericana. Autor, coautor de diversos libros y artículos sobre materias de su especialidad. Doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, tiene la palabra. Gracias. Veo que es aquí sentado nomás, ¿no? Bueno, no se preocupen, lo voy a hacer corto porque hay dos elementos muy importantes. El primero de ellos, el derecho constitucional al almuerzo. Y el segundo, porque la ventaja de tener a Miriam Ibanega al lado es que uno puede ser un telonero decoroso cuando vienen las exposiciones en serio. Bueno, vamos primero a agradecer a la Procuraduría y a todas las instituciones involucradas en esta actividad, que de suyo es una actividad importante, que nos lleva con todo gusto, tanto a mí como a Augusto Durán, como a otros profesores de otros países, a participar de la misma. Agradezco muy especialmente a todo el equipo de la Procuración, María José, y en especial un agradecimiento a Miriam, que ha sido el contacto para que yo pueda venir en esta venida bastante rápida. Teníamos una actividad en Panamá y tenemos una audiencia mañana, o sea, estamos casi corriendo, aprovechando la ventaja de los aviones. Pero creo que el tema lo ameritaba, el tema en un congreso donde se está planteando claramente la nueva articulación de lo público frente a fenómenos como la constitucionalización del derecho, la convencionalización del derecho. Y es que precisamente cuando hablamos de estos fenómenos, cuando estamos pensando en un derecho que se inspira en la Constitución, o una Constitución convencionalizada, no podemos perder de vista que no solamente la configuración del poder o el sistema de fuentes en un estado determinado van a sufrir cambios. Sufren cambios sobre todo las disciplinas jurídicas y las instituciones dentro de esas disciplinas jurídicas. Y esos cambios llevan a que estas disciplinas y sus instituciones tengan que ser entendidas bajo parámetros constitucionales o constitucionales convencionalizados. Y eso tiene otras consecuencias, entre ellas el redimensionamiento de lo jurisdiccional, tanto a nivel de qué se puede controlar por un juez como a nivel de qué mecanismos pueden utilizarse para controlar ciertas materias. ¿Por qué traigo todo esto a la colación? ¿Qué tiene que ver esto con lo de las tarifas? ¿Y qué puedo explicar en un escenario con el argentino, con un caso tan reciente como el caso de Entre Ríos? Bueno, entonces, sí, tiene mucho que ver, porque precisamente, si se ve en esta perspectiva, Entre Ríos puede ser un hito más dentro de este proceso que acabo de describir. Vamos por partes. Cuando se plantea la idea de las tarifas con esta lógica de naturaleza mixta o de visión bifronte, por un lado justiprecio, precios públicos, y por otro lado una decisión económica, una decisión de política institucional con una consecuencia económica, entonces una primera sensación es: esto es una cuestión influida por los políticos o por los economistas al lado de los políticos y que no tiene asidero un control jurisdiccional. Es más, ahora ya nos parece en la prehistoria
pero en algún momento algún tribunal, por ejemplo el Tribunal Supremo Español, una sentencia en 1959 tuvo que decir un momentito, las tarifas no son actos políticos. O sea, cabe la posibilidad de revisión jurisdiccional. Entonces, y claro, uno dice, bueno, pero si las tarifas finalmente se plasman en un acto normativo que tiene una metodología, que tiene un procedimiento, que tiene aplicación de principios, ¿qué han descubierto estos señores? Parece no haber que haber descubierto nada. Y no es tan así, porque ahí comienza la pregunta ya, si puedo revisar en sede jurisdiccional, ¿qué es lo que puedo revisar y a través de qué es lo que debo revisar? Y ahí es donde vamos viendo en esta lógica de constitucionalización cómo cambian las cosas. En un primer momento en el cual prácticamente todos estamos de acuerdo, lo que se va a controlar más bien son los derechos económicos de los involucrados. Vamos a tratar de asegurar que la evaluación económica del contrato se preserve y el espacio de control jurisdiccional va a estar dirigido a mantener esa ecuación económica del contrato y evitar que se violente esta ecuación. Y obviamente en ese mismo sentido, si hay una lesión a los derechos económicos involucrados, para eso está la revisión judicial. La otra parte de la decisión, para otra parte de la tarifa, la decisión, digamos, más política o político-económica institucional, asumimos que no tiene un control con asidero o con sede jurisdiccional, por lo menos en principio. Pero esto que se dice y se asienta con mucha facilidad en muchos espacios, poco a poco comienza a ser cuestionado. En mi país, por ejemplo, en el caso peruano, de una manera muy singular, no formalmente a través de un proceso de amparo, ni por un contencioso administrativo, curiosamente a través de habeas datas. ¿Por qué? Porque lo que comienza a plantearse a través de habeas datas es denos información de cómo se configuró la toma de decisión política institucional. Yo no voy a cuestionarla todavía, pero acceso a la información para saber cómo se dio. Con lo cual, no seamos inocentes, la evaluación no va a quedar ahí, jurídicamente probablemente quede allí, pero eso se iba a usar para recurrirse en otros espacios. Entonces, con muchos resquemores, el Tribunal Constitucional peruano, en composición anterior, comenzó a dar la posibilidad de, por acceso a información, tener ello. Con lo cual ya no estamos en el escenario del control jurisdiccional del primer estadio que hemos planteado. Ya comienzan a abrirse las puertas a otras cosas. Luego vamos a encontrar pronunciamientos básicamente ya hacia el 2004, 2005, de cortes que son muy activistas, como la Corte Constitucional colombiana y su Consejo de Estado, que muchas veces, sobre todo se usa la quinta, a veces se porta más como un tribunal constitucional que como un Consejo de Estado. A veces su evaluación es más sobre constitucionalidad que de legalidad. Entonces, y allí ya se comienza a hablar de control directo de las tarifas. O sea, no limitemos espacios de control, incluso las decisiones de política institucional o política económica que están detrás podrían ser controladas. ¿Cómo? ¿Bajo qué parámetros? ¿Cuánto? Todavía eso queda en la nebulosa. Pero ya no es solamente la ecuación económica del contrato, los derechos involucrados para el prestador del servicio. No, es mucho más. Es dejar la puerta abierta para que todo se controle. Y de allí viene, y ahora veamos entonces en ese contexto situaciones como Entre Ríos. En Entre Ríos lo curioso es que el control que es en sede de amparo, y a ese tema voy a volver y voy a hacerlo con cuidado porque aquí hay un especialista de primer nivel en Uruguay y los uruguayos siguen trabajando esto en los tribunales del contencioso, básicamente. Entonces, en sede de amparo, fíjense, el elemento para declarar la inconstitucionalidad de esta decisión de tarifa sobre el gas es básicamente el que no se haya cumplido con una audiencia pública la cual se asume como obligatoria. Con lo cual, ya el control es sobre la misma configuración de la decisión, estableciendo que hay elementos que son de cumplimiento obligatorio para que la decisión sea válida. O sea, ¿ha aumentado o no la intensidad del control? ¿Ha aumentado o no el margen de acción de la revisión jurisdiccional? Sin duda ha aumentado. Y entonces, ¿esto es casual o es parte de un fenómeno? Yo creo que es consecuencia de un fenómeno en el cual, en esta lógica de constitucionalización del derecho, no necesariamente siempre con acierto, no me corresponde evaluar
en un país amigo y querido, pero las labores de su Corte Suprema no me corresponde hacerlo, pero es parte de una tendencia en la cual uno va viendo cómo los espacios de control en sede jurisdiccional van aumentando, van consolidándose y tomando nuevos escenarios. Ahora, ¿y esto necesariamente tiene que ser en sede de amparo? Ahí hay otra discusión también que quisiera, siendo breve, siquiera dejar esbozada. En primer lugar, hay toda una discusión. La naturaleza de lo que se está planteando cuando se habla de tarifas es la naturaleza de temas que pueden ser muy técnicos. No olvidemos que lo que estamos haciendo también en esto es una aprobación, una evaluación de conceptos que los hará el gobierno o el órgano regulador donde exista, y no necesariamente son elementos al alcance de un juzgador promedio, y menos en un proceso de tutela urgente. No voy al concepto de tutela urgente, acabo de escuchar que en un panel anterior lo han tocado y eso me enerva de hacer mayores comentarios al respecto. Entonces, entonces alguien diría, mire, para eso usted tiene contenciosos administrativos, y sobre todo contenciosos administrativos que en la mayoría de nuestros países han abandonado el escenario del contencioso de nulidad y son contenciosos por lo menos de plena jurisdicción si no reconocen pretensiones que van más allá de eso. Muy bien, pero frente a ello también, y por eso hay países que han trabajado mucho y muy bien y lo siguen trabajando, este tipo de problemas de control, de revisión jurisdiccional de tarifas con su mayor o menor intensidad, pero básicamente en el ámbito del contencioso administrativo. Sin embargo, también esta constitucionalización del derecho tiene otro efecto. Si lo que se va a defender es una adecuación a parámetros constitucionales, y el parámetro de constitucional por excelencia en el Estado constitucional es el reconocimiento y tutela efectiva de los derechos fundamentales, el fortalecimiento de temas que vayan a los procesos constitucionales de la libertad, como el amparo, es un requerimiento cada vez más intenso en un Estado constitucional que se preside. Entonces, en ese tenor, si por ejemplo constituciones como la peruana o como la argentina, después de la reforma del año 94, en el caso nuestro de la constitución del 93, plantea como un derecho fundamental la protección de los derechos de los consumidores o usuarios, entonces uno se pregunta si en estos casos no se está requiriendo frente a problemas de tarifas tutela urgente de este tipo de situaciones, y si no estamos ante algo que, con todo respeto a un contencioso administrativo que puede ser de plena jurisdicción, no es propio más bien de un escenario de amparo. Y creo que en ese sentido vamos viendo cómo los pronunciamientos no solamente van aumentando el nivel de control, van aumentando el nivel de intensidad, van aumentando las materias, sino que se van recostando cada vez más en un escenario en el cual se privilegia la tutela urgente de los derechos y se los reconduce a una protección por amparo antes de acudir a un contencioso administrativo. Entonces, este es el tema, algunas ideas sueltas sobre el mismo que espero que sean de utilidad. En síntesis, lo que estamos viendo es parte, creo yo, de un fenómeno en el cual, sin desconocer la importancia del derecho administrativo, ni de la labor de la judicatura ordinaria, ni de los procesos ordinarios, todo se debe entender en el prisma de la protección constitucional y sobre todo la protección constitucional de los derechos. Y en ese sentido, hay que privilegiar mecanismos de tutela urgente y una mayor intensidad del control en función precisamente de preservar los derechos que estén involucrados. Y en ese sentido también ir a una lógica en la cual las llamadas cuestiones políticas o actos políticos o actos de gobierno, que en realidad no son lo mismo, pero jugaban con una idea de situaciones liberadas o por lo menos exceptuadas de control, se va a tener retroceso en una lógica en la cual se va a una dinámica en la que ninguna actividad dentro del Estado constitucional debe estar exenta de control. Entonces, a eso vamos. Creo que el tema de las tarifas es un buen pretexto para ver a la tendencia en la cual nos encontramos, y no seré yo quien les haga un análisis en detalle del caso Entre Ríos. Creo que es casi una falta de respeto que en un grupo de calificados y publicistas argentinos venga alguien a comentarles un caso de su propia corte.
Sí creo que es importante, además, lo que he mencionado, y con esto termino, el papel que justamente en esta lógica de defensa de derechos se le da a una audiencia pública que aquí existía, como en mi país, y que muchas veces no se tomaba en cuenta como obligatoria. Tomar en cuenta que el quehacer de la administración en ciertos temas, sobre todo en ciertos temas muy sensibles, cada vez más va a requerir como un elemento no solamente de consulta o referencia, sino como un tema obligatorio y vinculante, la participación de sectores de la ciudadanía para la configuración de las decisiones. Creo que es un tema importante, no es un tema menor que no podemos dejar de mencionar, por lo menos en un congreso como este. Allí lo dejaría. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, por sus palabras. A continuación, va a hacer uso de la palabra la doctora Miriam Ibanega. La doctora Miriam Ibanega es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, magíster en Derecho Administrativo, presidente del Centro de Estudios sobre Gestión Pública y Responsabilidad. Es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Es profesora en universidades públicas y privadas de su país y de Iberoamérica. Es autora de cientos de artículos y de 8 libros sobre temática de derecho público. Actualmente se desempeña como autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctora Ibanega, tiene la palabra. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias, doctor Espinosa Saldaña. Y bueno, la verdad que es muy satisfactorio estar en estos congresos internacionales. Mi agradecimiento especial al procurador de la ciudad, a la doctora María José Rodríguez, que me consta que realmente es un motor totalmente activo las 24 horas del día cuando se propone un objetivo determinado como es un congreso internacional. Pero la verdad es que también María José nos demuestra que, como decía ayer el doctor Vítolo, si en parte no es un tábano, las cosas no salen como uno pretendiera razonablemente que salieran. La verdad es que el tema de ética pública e interés público me planteó algunas dudas. El primero es cómo hablar en 20 minutos de tantos temas que pueden involucrar. Y luego dije, bueno, esto es genial, es para armar un seminario, 6 clases, 4 horas cada clase, 2 de teoría, 1,5 de práctica, pero bueno, no tengo 24 horas. Cuando veo qué aspectos analizar, me encuentro con 4 problemas básicos. El primero, por supuesto, es la amplitud de las nociones de ética pública e interés público, que vamos a ver que tampoco la legislación ni la jurisprudencia terminan de definir. El segundo aspecto es la cantidad de disciplinas que están involucradas en estos dos conceptos, no solo el derecho. Todas las disciplinas tienden a cumplir determinados principios que los consideramos éticos y evidentemente tienen un interés público comprometido según, por supuesto, el ámbito en el cual se desarrolla. En tercer lugar, la captura por ideologías políticas de los conceptos de ética e interés público. Y en cuarto término, los problemas que plantea identificar situaciones de ética cuando en general nosotros nos referimos a la inexistencia de ética. Los congresos, las conferencias hablan sobre corrupción o falta de transparencia, no sobre aquello que debe ser. Y también, con esto voy a concluir en unos minutos, un tema que coincido con el doctor Vítolo. Los temas se ponen de moda. Y así como en la década del 90 nos dedicamos a hablar solamente de los servicios públicos e introducimos una palabra como es gestión para identificar toda manifestación de la administración, parece que en estas épocas hemos puesto en nuestro vocablo
como una moda a la ética. Hablar de ética pública e interés público hasta puede resultar contradictorio. Cuando alguien dice que determinado comportamiento se ajusta a la ética pública, cumple con ese interés, con el interés público. Y cumplir con este, a su vez, va a implicar estar acorde a la ética. Por lo tanto, es inconcebible considerar que un comportamiento se configura en los términos de interés público y decir que es antiético. Uno se contiene al otro. Si nosotros vemos, por ejemplo, algunos fallos judiciales, vemos que no hay una identificación de qué es interés público. Y acá me remito ya a lo que han dicho los paneles anteriores, pero me resultó interesante, por ejemplo, verificar que la Corte ha hecho referencia al interés público fundamentalmente en fallos relacionados con el acceso a la información y a la libertad de prensa. Y por supuesto a los temas de expropiación. Entonces tenemos el caso Franco con Diario de la Mañana, tenemos el caso Giustiniani, CIPEC, el caso Moslare, un caso muy particular que es el caso del testigo de Jehová, el caso Albarracín. En todas estas hace mención a hechos o actos si se acomodan o no se acomodan al interés público, pero no lo define. Luego, en algunos otros supuestos también habla del interés general. Esto lo hace en un caso de libertad de prensa, como ha sido el caso Melo con Majul. Cuestiones que además involucran, si uno quisiera, intereses particulares, especiales. Alguien que ha sido afectado por determinada publicación y el autor de esa obra, pero que sin embargo está íntimamente relacionado con la libertad de prensa y de acá, evidentemente, el interés público comprometido. En el caso Giustiniani es indistintamente, en algunos considerandos la Corte habla del interés público y en otros del interés general, ¿cómo identificándolas? Habla también del interés social, en el caso Adeba contra AFIP, e interés de la comunidad, en el caso Grupo Clarín, e interés estatal en el fallo Alavi. Lo interesante del fallo Alavi es cuando trata de identificar este interés estatal en el marco de la procedencia de las acciones de clase para considerar interés estatal que debe ser protegido, sea por su trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores afectados. Acá podría haber una guía sobre qué es lo que la Corte entiende por este interés social que se asimilaría al interés público. Por otra parte, tampoco encontramos fallos que definan la ética. Sí existe una utilización indistinta entre moral y ética. No voy a entrar, por supuesto, en las distinciones y en los enfoques, en los enfoques laico-religioso, en los enfoques etilistas o de lo general a lo particular, e incluso etimológicamente, de dónde provienen estos vocablos. Pero la Corte, cada vez que ha hecho mención a cuestiones que uno diría se vinculan con la ética, ha hecho referencia a la moral. Un caso muy interesante es el caso Botana, un caso que no tiene que ver con la ética pública, pero que sí admite la Corte en este supuesto que en este caso que existen, digamos, realidades vivientes de cada época que perfecciona el espíritu remanente de las instituciones de cada país o descubre nuevos aspectos no contemplados antes, sin que pueda oponérselo el concepto medio de una época en que la sociedad actuaba de distinta manera, pues el control judicial no puede desentenderse de las transformaciones históricas y sociales. Entonces entramos, por supuesto, también en el debate de si existen principios vinculados a la ética que son inherentes al ser humano, que forman parte de su naturaleza y que por supuesto no cambian, no obstante, las transformaciones históricas, sociales o culturales, sobre el cual no voy a ingresar. Sí me interesa, por lo menos, mencionar algunas normas que van a relacionar esta ética con la función pública. Un fallo que ha dado que hablar en el último tiempo, que es la imprescriptibilidad de la corrupción, y por último lo que entiendo que son algunos errores que se cometen al tratar la ética y el interés público. Claro, cuando uno habla de las normas de ética pública tiene que necesariamente además acudir
a los conceptos de Jesús González Pérez y esto de la ética pública pensada en la exigibilidad de ciertos valores que se consideran como deseables respecto de la conducta de funcionarios públicos en tanto son funcionarios. Esta es una característica, la ética pública aplicable a determinados tipos de sujetos que no están exentos de principios comunes a todos, pero que además deben cumplir con ciertos principios y pautas éticas exigibles por lo que se ha denominado la ética aplicada a través de leyes y códigos. Y la verdad es que, como siempre, la obra de Mayral sobre las raíces legales de la corrupción y la crítica que él hace a la cantidad de normas jurídicas que regulan el tema, y bueno, es una constante. Y no le podemos negar que en cierta forma tiene razón en la medida en que a nosotros, por lo menos a las sociedades actuales, no nos asegura la cantidad de normas, el cumplimiento o el ajuste a principios y pautas éticas. Así, para solo mencionar, y partiendo del artículo 36 de la Constitución Nacional, esto de que atenta contra el sistema democrático quien incurriere en un grave delito doloso contra el Estado que conlleve al enriquecimiento, dando lugar a una inhabilitación por el tiempo que las leyes determinen para ejercer cargos o funciones, y además la sanción de la Ley de Ética Pública. A partir de ahí, y que María Angélica Geli ha considerado que si bien no se define el delito de corrupción porque lo deja para la reglamentación, está estableciendo una pauta muy importante en cuanto al contenido que debe tener. A partir de la Constitución Nacional tenemos todas las leyes que han aprobado las convenciones contra la corrupción, la Interamericana y la de Naciones Unidas, la Ley de Ética Pública, las modificaciones al Código Penal introduciendo nuevas figuras penales o agravando otras, el marco regulatorio del Estatuto del Empleado Público, la Ley 25.164, que a su vez asimila al convenio colectivo aprobado por decreto 214 del 2006. A esto agreguemos todos aquellos convenios colectivos que también sectorialmente ajustan su normativa a principios generales que debe cumplir todo funcionario público. La Ley 25.233, que creó la Oficina Anticorrupción y que además otorga competencias específicas en la ley 24.946. El acceso a la información aprobado por la Ley 27.275, y aunque parezca mentira, hasta el Código Civil y Comercial nuevo, que tiene aproximadamente entre 15 y 20 artículos en los cuales menciona la ética. Claro, no es la ética del funcionario público, pero establece principios éticos que subsidiaria o analógicamente, depende cómo nos ubiquemos en la relación Código Civil, Derecho Público, como por ejemplo el objeto de los actos jurídicos, o la nulidad de los contratos cuando atentan contra la moral. El Código Civil no habla de ética, habla de moral. La moral, el interés público y el orden público. En la ciudad de Buenos Aires, además de los artículos 23, 47, 56, 80, que hacen referencia sí a la ética en la educación, la presentación de las declaraciones juradas, etcétera, etcétera, tenemos también la Ley 471, el Estatuto, que no menciona la ética, pero sí determinados deberes que uno identifica con reglas éticas. La probidad, evidentemente el cumplimiento del principio de legalidad en toda su extensión. Hay distintos aspectos vinculados con lo que uno normalmente, o la sociedad normalmente, va a entender como probidad o el buen decoro. Bien. Esto a nivel normativo. A nivel judicial, más o menos hizo una mención de que la Corte no tiene una identificación clara. Ahora bien, si yo me remito y voy a una aplicación concreta a las instituciones del derecho administrativo, nosotros entonces también podemos hacer un análisis de la ética pública, no solo en cuanto al comportamiento específico, es decir, aquellos principios y deberes, sino la exigencia, en definitiva, del producido de la consecuencia de la función administrativa.
Y nosotros encontramos a la ética pública y a determinados principios que conforman la ética pública, porque no es reduccionista referirse a que la ética en la aplicación de la función pública va a estar plasmada a su vez en principios específicos. Vamos a ver que lo encontramos en el acto administrativo, la motivación del acto, la finalidad del acto y el vicio a través de la desviación de poder cuando se persigue una finalidad distinta. En los contratos administrativos, la exigencia de la licitación pública y o el concurso público. La Corte ha decidido en más de una oportunidad declarar la inexistencia de un contrato por justamente no seguir las pautas ni los procedimientos administrativos fijados por la normativa. No existe el contrato porque evidentemente para que exista debe seguirse con los procedimientos legales. Evidentemente la ética forma parte de este concepto. Todas las normas de la ley, todos los artículos de la Ley de Ética Pública que establecen la nulidad de los contratos, cuando en el contrato no se, evidentemente a través del contrato se cometen actos de corrupción, la aplicación del principio de buena fe, en materia de procedimientos, la transparencia como una exigencia del debido proceso, en ética pública, en empleo público, todas las normas vinculadas al empleo público y a la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos. En la organización administrativa, recién escuchaba yo al jefe de gobierno y evidentemente una de las exigencias de las sociedades en el marco de un Estado constitucional de derecho va a estar dada por la gestión. ¿Y la gestión cómo? Eficiente, eficaz, económica, ética. Por lo tanto, la organización administrativa. Y acá creo que en algún momento vamos a tener que plantearnos volver sobre un movimiento tradicional dentro de la ética, que es la ética de las organizaciones, donde la ética en materia de función pública no solo se vincula con la actuación individual de cada uno de los funcionarios, sino también con las estructuras de las organizaciones. Estructuras que se componen evidentemente del funcionario, pero también de presupuesto, de tecnología, de procedimientos, etc. En ese marco, entonces, y para no extenderme mucho más, voy a hacer una referencia a la Ley 4895, que es la Ley de Ética Pública en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Es una ley que viene en parte a continuar una línea que se había ya establecido a nivel nacional, y fíjense algunas paradojas, ¿no? A nivel nacional, hace muchos años que se dictó la Ley 25.188, pero recién hace un mes y medio que tenemos sancionada una Ley de Acceso a la Información Pública. En cambio, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, casualmente, primero se priorizó el acceso a la información pública a través de una ley específica para posteriormente, hace un año y un poquito más de 2 años, entrar en vigencia la Ley 4895. Esta ley no innova. A ver, no descubrimos la pólvora. Sigue los lineamientos y la pauta de cualquier norma de ética pública. En primer lugar, abarca a los 3 poderes del Estado. Contiene una noción amplia de funcionario público siguiendo los criterios de las convenciones contra la corrupción. En segundo lugar, también define a la función pública en una forma, digamos, muy amplia, incorporando a toda actividad temporal, permanente, remunerada, honoraria, etcétera, etcétera, incluyendo organismos de control, organismos de seguridad social, empresas y sociedades del Estado. Esto es muy importante, estas líneas que marcan las normas, porque como bien sabemos, uno de los complejos que nosotros tenemos es la noción del empleo público, del empleado público. Entonces, estas normas incluyen contratados, transitorios, precarizados, el nombre que le quieran poner, permanente, no permanente, anualizados, con contrato de servicio, con contrato de obra, todos. Y la verdad es que ya tampoco me interesa, bajo este aspecto, si una empresa del Estado la considero dentro de la administración descentralizada o no. Todos dentro de la norma de ética pública.
Establece deberes y pautas de comportamiento ético y, por supuesto, los supuestos de incompatibilidad y conflictos de intereses, que básicamente van a estar dados por esta relación que puede tener el funcionario con los privados, o a su vez es, en definitiva, el marco de la desviación de poder, la imposibilidad de que siga finalidades distintas a las que debió haber seguido en el dictado de un acto, en la suscripción de un contrato, etcétera, etcétera. Un aspecto sí a considerar, y que en la ciudad de Buenos Aires en cierta forma pudo traer algún escozor, fue la reglamentación de las declaraciones juradas patrimoniales. Sobre este aspecto voy a decir dos palabras. Las pautas éticas están dadas tanto por la presentación como por su contenido. Es decir, la norma establece plazos para la presentación de las declaraciones juradas como un deber, una obligación del funcionario. Este es un aspecto. El otro aspecto es la información que debe contener esa declaración jurada, porque hay dos tipos: la pública y la reservada o confidencial. Y evidentemente el legislador de la ciudad optó porque determinado tipo de dato sea público y no confidencial. La discusión sobre si es correcto o no, y si ese tipo de dato puede estar vinculado con aquellos denominados sensibles o privados, es un debate que debe darse a nivel legislativo o, en última instancia, plantearse en términos constitucionales. Pero no puede ser el argumento para violar la norma y determinados datos públicos, considerarlos que, como pueden afectar mi intimidad, los ubico dentro de los confidenciales. Cualquier discusión sobre la ley, dejémoslo a los poderes que tienen la competencia. El funcionario público no tiene la discrecionalidad de cumplir o no cumplir con la declaración jurada, porque tampoco alcanza con la presentación. Es presentación y contenido. Quizás el debate esté no por el dato que debe estar en una declaración abierta o cerrada, quizás el debate esté sobre si determinados información en una declaración pública debe darse a publicidad. Ese es otro aspecto. No es lo mismo lo público con publicidad. Son dos cuestiones distintas. Creo que en algún momento deberemos replantearlos, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación también deberá en este aspecto definirse, porque ella también tiene que presentar sus declaraciones juradas patrimoniales. Bien. Fuera de este aspecto, entonces, porque ya creo que debo estar en el borde del tiempo, me parece traerles a colación el fallo de la Sala 2 de la Cámara Federal de La Plata del 6 de octubre de este año, que declaró la imprescriptibilidad de los delitos contra la corrupción. Y para eso entonces ya voy a concluir. En primer lugar, creo que hablar de ética pública es hablar de buena administración, en los términos, si ustedes quieren, de la Carta Europea de Derechos Fundamentales o de la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano en relación a la administración, aprobada en el año 2013 en Santo Domingo. Esta buena administración que exige que la organización se ajuste a determinados principios y quienes la forman sigan determinadas pautas, y la ética es fundamental porque así está plasmado en la letra. La relación de la ética con el control, en el cual no solo me tiene que interesar el control sobre la ética pública, sino que el control público tiene que cumplir con las normas éticas. Y el control público, para cumplir con las normas éticas, tiene que ser eficiente y eficaz en sí mismo. Debe cumplir con el objetivo. No puedo exigirle al otro lo que yo no puedo llegar a cumplir. Por lo tanto, el control no me sirve solamente como un parámetro de comparación sobre lo que el otro debió haber hecho, sino también sobre lo que yo como control debo perseguir en función de los objetivos constitucionales.
El tercer aspecto que me parece que es esencial en materia de ética y la función pública es la idoneidad y la independencia de los funcionarios públicos. Idoneidad que debe ser demostrada a través de los procedimientos de selección o no, de acuerdo al tipo de funcionario público o a la categoría en la cual yo me esté refiriendo en este sentido. Idoneidad que pone en tela de juicio también la ética que debe estar presente en las reestructuraciones de las administraciones públicas. La carrera administrativa es un derecho, es un deber, y como tal hace la ética de las organizaciones que se cumplan con esas pautas legales. La ética en relación, por supuesto, a la transparencia y al acceso a la información. Y si yo tuviera que resumir la ética, diría, mire, hay dos nociones que la resumen y que conjugan todos los aspectos. Uno es la honestidad. No necesito mencionar la ética si yo digo y hablo de la honestidad. Y el otro es, ni más ni menos, no robar. Nada más. Y fíjense que estoy volviendo sobre conceptos básicos que no provienen del Estado constitucional de derecho, sino inclusive de los textos bíblicos. En el fallo que les comento, y ya termino, es muy interesante. Los tres jueces entienden que en realidad estamos frente a un delito de lesa humanidad y que por lo tanto es imprescriptible. Con esta diferencia, dos de los jueces entienden que es imprescriptible la corrupción como delito porque realmente atentan contra los derechos humanos. Uno de los jueces, el enfoque lo hace a partir de una figura penal. Voy a dejar esto para los penalistas, no sé si el doctor Dálvora después lo abarcará, pero es muy interesante porque hay distintas figuras vinculadas a la corrupción. La corrupción no está ahí, no está definida en el Código Penal, pero justamente los artículos 256, 257, 258, la superposición de figuras hace que uno de los jueces diga, bueno, estamos frente a esta figura penal mucho más grave. Y frente a esta situación es imprescriptible. Pero ¿qué me interesa destacar de este fallo? Que son 88 carillas en los cuales uno de los jueces comienza hablando de la corrupción en el Antiguo Testamento. Y de ahí llega a las convenciones contra la corrupción. En primer lugar, el remedio a la corrupción exige, pues, un grado importante y extendido de moral cívica, de preocupación por el bien común. Hagamos que el torrente ígneo de una profecía bíblica corra por las estructuras, en definitiva, de los estados. El otro aspecto fundamental del fallo es la relación entre la corrupción y la pobreza. Interpretando bajo estos parámetros las convenciones y trayendo incluso directrices de tribunales y organismos internacionales. Con una cita bastante interesante de profesores como Carlos Garci y Andrés Gil Domínguez en este sentido, me pareció sumamente fundamental la expresión sobre: debe decirse que la suspensión de la prescripción por el ejercicio de la función pública se produce justamente para preservar la punibilidad del delito. ¿Cuál es uno de los aspectos que explica este juez? Que mientras el funcionario está en la función pública y el delito y sigue corriendo la prescripción, nadie va a investigar. Es mucho más difícil la investigación. En el caso estaba involucrado el Poder Judicial, directamente, jueces, fiscales, el Ministerio Público, Poder Judicial y privados, abogados. Dice: resulta una consecuencia propia de la forma de gobierno republicana la existencia de normas que confluyan en orden a permitir un más amplio y efectivo control respecto de quienes desempeñan cargos o funciones públicas. Si bien la ley llamada de Ética Pública 25.188 tiene como objeto central fijar políticas públicas de prevención en virtud de la manda del artículo 36, no menos cierto es que el fundamento central de la norma es evitar que la población se vea afectada por una práctica atroz. El fallo es muy interesante.
Recomiendo leerlo. Los fundamentos son distintos, pero confluyen todos en que estamos frente a un delito de lesa humanidad. Ahora, no me gustan los reduccionismos. Si nosotros limitamos la ética pública a casos específicos identificados como corrupción, dejamos de lado una cantidad de conductas y de hechos que son antiéticos y que no pueden ser encuadrados en un delito en los términos penales. No solo es falta de ética el no robar en el sentido de la corrupción pública, es también falta de ética los lobbies en las instituciones públicas, evidentemente. El no seguir un procedimiento licitatorio aunque esto no implique una ventaja a nadie. El no constituir una gestión eficiente y eficaz a partir de las motivaciones. Las discriminaciones son antiéticas y no producen en definitiva una corrupción con 2 puntos enriquecimiento ilícito. El principio de igualdad en los términos éticos. ¿Y por qué manifiesto esto? Porque en el último tiempo la ética se ha puesto de moda. Como ayer hablaba de las modas el doctor Vítolo respecto a la convencionalidad. Y evidentemente hablar de moda tiene sus riesgos. En este momento la ética pasa por los delitos penales, por el acceso a la información y la transparencia pública. Y hay que ir un poco más allá, porque si nosotros consideramos que la ética es una moda, pasa el tiempo y deja de ser un tema constitutivo del Estado de Derecho actual. Moda es, según la Real Academia Española, un gusto, una costumbre, o un uso o un conjunto de ellos, propios de un grupo, por un periodo de tiempo o en un lugar determinado. La ética como moda no constituye una herramienta del Estado constitucional de derecho. Puede llegar a ser un látigo en manos de quien no es ético. Y esto puede traer otra consecuencia, que es utilizar la ética para fines contrarios al interés público. De lo contrario, corremos el riesgo de que se cumpla cierta profecía del cardenal Richelieu, que decía: denme 2 líneas a puño y letra del hombre más honesto y encontraré en ellas motivo para hacerlo encarcelar. Muchas gracias y buenas tardes. Con este aplauso despedimos a la doctora Miriam Ibanega y también hacemos lo propio con el doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, catedrático peruano. Muchísimas gracias a los dos y al doctor Alfredo Di Pietro por la moderación.